Quería dejar esto claro, no seáis funcionarios, no. Quería dejar claro que no me gusta que un país a los críos tan pequeños, porque a mí es que durante toda mi infancia me han estado recordando y aconsejándome todo el mundo que seas funcionario, que vas a vivir de puta madre, que vas a tener tus vacaciones más que el resto, no sé qué y no sé cuántos. Y creo que tenemos un problema muy serio como país cuando esto es el por defecto y no la excepción. Porque la gente se piensa que por ir a votar vivo en una democracia, puedo hacer, digamos, lo que yo quiera, pero ¿qué herramientas tienes tú para destituir a semejante panda de buitres? Pero es que desde el principio al fin, es que cualquiera de ellos me parece inmoral y no debería de estar ahí. Pues nada, bienvenidos a todos al podcast. Estamos hoy un día más. Segundo episodio. Creía que no íbamos a llegar a este punto. Yo tampoco, además 2 semanas consecutivas, esto es increíble. No sé a dónde llegará, pero de momento empezar ha empezado. Sí, aunque no hayamos publicado aún el primer episodio, pero bueno, está aún cocinándose, por así decirlo. Bueno, para los que nos vean a lo mejor ya está publicado, quiero decir, esto es la magia de la edición, eso bueno, o no, pero bueno, sí, lo más probable es que si te ven este vídeo, tiene que estar publicado. El segundo, pues sí. Por lo que sea. Por lo que sea. Sí. Por lo que sea. No creo que publiquemos el segundo y no el primero. O sí. Algo muy mal tendría que haber pasado. O sí. O sí. Claro. Bueno, pues nada. Bienvenidos a todos. En este episodio nos gustaría tratar un poquito más el tema de España. El tema de cómo vemos nosotros vivir en España, cómo ha sido crecer y desarrollarnos nuestros primeros 20, 22 años en España y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te gustaría empezar? Sí, en mi caso, ya que lo has dicho, yo creo que tenemos que empezar desde el principio, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso sí. la infancia en España? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te desenvolviste? ¿Cómo fue tu situación, tanto económica de tu familia, social, no sé, todo ese tipo de cosas? Cuéntanos un poquito. Yo he tenido una infancia muy normal, ¿no? Está muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contento de haberme criado aquí. Lo que pasa es que conforme vas creciendo, te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que no te cuadran nada, ¿no? A mí, una de las cosas que más rabia me ha dado mientras he estado creciendo, por ejemplo, a lo largo del instituto y demás, es que tanto profesores como mis padres, como familiares, me han estado todo el rato diciéndome y aconsejándome que fuese funcionario. Sé que acabo de irme por las ramas, brutalmente. Acabamos de avanzar mucho en el episodio, pero bueno, sentamos precedentes, sí. Pero es que, quería dejar esto claro, no seáis funcionarios, no. Quería dejar claro que no me gusta que un país a los críos tan pequeños, porque a mí es que durante toda mi infancia me han estado recordando y aconsejándome todo el mundo que seas funcionario, que vas a vivir de puta madre, que vas a tener tus vacaciones más que el resto, no sé qué y no sé cuántos. Y creo que tenemos un problema muy serio como país cuando esto es el por defecto y no la excepción. Pero bueno, si quieres, cuéntanos primero tú un poco más de tu infancia y demás aquí en España, porque yo está claro que no sé hacer un podcast. Hombre, no, tampoco es eso, pero ya hemos sentado, ya la gente ya sabe para dónde vamos a tirar. A ver, yo creo que mi infancia puede ser la más normativa, la más normalita, que pueda sentirse identificada a todas las personas que nos ven, pues 2 colegios públicos, porque tuve un cambio de primaria, estuve primero de primaria en un colegio y luego ya terminé toda la etapa de primaria en otro. Típico círculo pequeño de amigos, todo bien, familia media, ni tampoco por arriba ni por debajo, no me podía quejar, tenía todo lo que necesitaba. Algún caprichito de niño por lo típico, pues se tenía y bastante bien. Luego instituto también público y ya poco más, actividades pues extraescolares como típica de academia, algo de deporte. Sí, yo muy tipiquito. Yo más o menos igual. No hay nada. Es gracioso cómo la gran mayoría de personas en España hemos tenido una educación pública, ¿no? Yo es algo que pienso a menudo y es como... De hecho, a mí me preocupa que la gran mayoría de personas haya tenido una educación pública, significa que la gran mayoría de personas no se va a plantear siquiera que haya alternativas a la educación pública, ¿no? Aunque sea... Yo sé que estás tú súper a favor de eso, creo, y demás... Pero creo que la educación pública en España es una forma de controlar y de controlar principalmente lo que piensan los españoles que van creciendo, ¿sabes? Y las futuras generaciones. Sí, de dogmatizar al fin y al cabo a sus estudiantes. Sí, de adoctrinar. Adoctrinamiento. A ver,
Bueno, tú sabes en este caso que mi posición en cuanto a la educación no es que siempre abogue por una educación pública. Digo que al menos en mi caso, y comparándolo por el círculo de nuestra ciudad donde hemos crecido y demás, no veo el beneficio de haber estudiado una educación privada frente a la que he estudiado yo. Claro, pero es que aquí en Albacete estudiar una privada no tendría mucho sentido. O sea, de hecho la gente solo se va a la privada o tiene mucha pasta o solo va a sacarse el bachillerato. Es que ¿sabes? También cuando mencionas que prácticamente, vamos a poner por inventarme, el 80% o la gran mayoría de los estudiantes han cursado estudios de forma pública, yo creo que también va en correlación con los recursos que tienen esas familias a la hora de poder permitírselo o no. Porque, a ver, en Albacete no es que sea una barbaridad de caro, de barato. Sí. Hay que entenderlo, que tampoco parece aquí que... No es que sea algo barato, pero en comparación, porque yo he tenido más relación, he estudiado la carrera en Valencia y demás, y he visto la diferencia económica que puede haber entre una gran capital como Barcelona, Madrid o Valencia, frente a esta capital que es pequeñita, que es prácticamente como un pueblo grande, y la diferencia de la privada se nota mucho. Estamos hablando que una universidad privada en Valencia, en algunos casos, Sí. pueden ser de 8.000 euros solo la matrícula, más los pagos mensuales y demás. Una locura. ¿Has pensado también que puede ser que... Imagínate el caso en el que ahora mismo dijesen, vale, vamos a quitar la educación pública y todo lo que nos estamos gastando en educación pública lo vamos a sacar de los impuestos. Es decir, la gente estaría pagando menos impuestos, ¿vale? Yo prefiero eso porque generaría un montón más de oferta de educación. Habría varios modelos distintos que estarían compitiendo en un mercado libre de esa forma. Sí. Y ese dinero que antes se estaba pagando a través de impuestos, ahora lo estarías pagando de forma libre y voluntaria en un mercado libre, ¿sabes? A mí es lo que me gustaría ver. Pero entiendo que yo creo que ahora mismo en España sería tan difícil porque tenemos una mentalidad tan asociada a lo público, a trabajar para el Estado, al dejarse educar por el Estado, ¿sabes? Que Sí. eso es algo como muy impensable. Es que es básicamente todo o sea, lo último que has dicho tú de que tenemos una conciencia ya tan establecida, tan sentada, que es que yo creo que nos pasa a nosotros y nos pasará a lo que nos están viendo. No concebimos... No hay que irse más lejos. El típico amigo que a lo mejor que dice tengo un seguro dental o tengo un seguro de salud privada, ya pensamos que es alguien con dinero, ¿no? ¿Dónde va este? Como que no es que se desprestigie, pero es como la excepción, ¿vale? Y yo creo que lo que tú estabas diciendo nos da sobre todo para hablar cuando avancemos un poquito más y que estamos ya sentando mucho precedente del tema, creo que más interesante, más acuciante en España, y es la gestión de impuestos. Y aparte de modelos económicos de los que tú describes, que sería muy interesante ver cómo se desarrollan en este país. Pero creo que ahora que ya hemos zanjado el tema de poner un poco en contexto de cómo hemos crecido en este país, qué hemos aprendido en ese crecimiento en el país, ahora, como personas adultas, o eso consideramos ya, y con algo de estudios y demás, ¿cuál dirías tú que sería la perspectiva de futuro tuya aquí en España? ¿Y por qué? Bueno, yo es que, creo que para la gran mayoría de personas jóvenes en este país no hay futuro. Sé que puedo parecer muy radical o puedo parecer que me estoy diciendo una gilipollez, pero creo que los datos avalan lo que estoy diciendo. Además, justo esta mañana me estaba escuchando un podcast en el que Juan Ramón Rayo entrevistaba a un escritor que ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero que había escrito un libro que se llama La generación atracada. Y básicamente habla de uno de los mayores problemas que tenemos ahora en España es la gran brecha generacional que hay, porque cada vez hay más personas mayores, más personas en edad de jubilación y más personas, en plan, es el baby boom, básicamente, ¿vale? Y la pirámide demográfica demuestra que conforme eso vaya ocurriendo, más poder tienen los pensionistas y más poder tienen los jubilados para votar, porque ellos votan y ellos toman decisiones. Y normalmente lo que ellos prefieren a nivel de gobierno suele ir en contra de lo que los jóvenes preferimos o que nos viene bien a los jóvenes. Sí. Entonces
es muy interesante ver cómo, por una parte, la demografía va a seguir envejeciéndose, por lo que van a ir ganando peso, aún más peso, y ya lo tienen muchísimo, y por lo tanto cada vez vamos a tener menos poder de decisión en el conjunto de los jóvenes, y cada vez lo vamos a tener más difícil. Si es que creo que solo hay que centrarse en una cosa, y es que nuestros padres, al salir al mercado laboral, no tenían problemas de alquileres. A los pocos años se podían meter a pagar una hipoteca. Y no ya eso, también más disponibilidad de ofertas de trabajo. Que hoy en día, a pesar de que puedas tener ser muy cualificado, cada vez se necesita más cualificación, y los sueldos no van en correlación a esa cualificación. Quiero decir, en nuestro caso estamos los dos titulados en cuanto al sector de la ingeniería y demás. Ya quisiera yo tener este título hace 45 años aquí en España. Completamente. Los sueldos que podría llegar a estar cobrando, vamos, serían increíbles, y lo que podría llegar a construir en cuanto a comodidad en este país sería inimaginable. Sin embargo, actualmente, pues posiblemente lo pase, no iré mal, pero tampoco me sobrará mucho. Sí, la verdad es que, de hecho, creo que hay un montón de gente que no se da cuenta a la hora de elegir una carrera, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos suerte porque hemos entrado y tenemos una carrera, bueno, o yo voy a tener una carrera y tú ya la tienes, de un sector que más o menos se necesita gente y se necesita trabajador. Pero corres un riesgo también. Cuando se necesitan muchas personas, es ley oferta y la demanda. Al final, sobre todo porque esta situación me pasaba mucho en Valencia, que en Valencia hay muchas oportunidades en cuanto a mi sector. Sí. El problema es que como hay tantas oportunidades y a la vez tantas personas que están cualificadas dentro de ese sector, si no quieres este puesto por un sueldo mínimo, o un poco más del mínimo, sé que va a venir otra persona que se va a poner en tu puesto y va a estar dispuesta a ocupar ese puesto. Entonces, también es complicado, no es tan sencillo pero aún así sí, tenemos la suerte de que no estamos dentro de ese cupo, de ese conjunto de carreras que prácticamente aquí en España no hay cabida. No, es que imagínate hacer una carrera de filosofía. O sea, se dice mucho la broma de trabajarás en el Burger King o vivirás debajo de un puente. Pero esta gente, la gente que se va a humanidades, a filosofía, a filología, tienen serios problemas de encontrar trabajo de lo suyo. O sea, hay una falta de... Además, creo que esto es uno de los mayores problemas también que tiene España, que es lo poco flexible que es el mercado laboral español. Y creo que España es un país que no incentiva la creación de empresas, que no incentiva que la gente quiera participar de la economía, que la gente se quiera hacer rica, que la gente quiera generar dinero. Creo que vivimos en un país en el que eso se ve como que eres un egoísta, o que eres un egocéntrico, o que eres un malvado empresario capitalista. Y creo que este tipo de cosas hacen, sobre todo a nivel de regulación y demás, creo que afectan mucho a cómo nos vamos desarrollando económicamente y a las perspectivas económicas que tenemos en el futuro. Por lo que veo, creo que es fácil llegar a ver que no ves una proyección de futuro en tu caso en este país, ¿no? No. O sea, no puede ser que me quede aquí en España. Si me quedo aquí en España será durante los primeros años que vaya consiguiendo experiencia o mientras esté aquí en Albacete con mis padres y demás, pero no, yo creo que no hay futuro. O sea, yo me pongo en la situación, a mí me gustaría tener una empresa en el futuro, aún no sé de qué, si es de videojuegos, si me sale bien el canal de YouTube o lo que sea que sea, ¿no? Pero es que yo no me veo teniendo una sociedad aquí en España, porque voy a estar pagando una cantidad de impuestos ingente para una serie de ventajas que puedo encontrar en otros países. Además, esto lo hacen un montón de ingleses y un montón de alemanes, que ellos trabajan, ganan un pastizal y se vienen aquí de vacaciones. Y encima yo, que tengo la facilidad de poder trabajar de teletrabajo, por ejemplo, a mí me llama mucho la vida del nómada digital. Entonces yo puedo estar trabajando para una empresa alemana, vivir allí lo que sea que tenga que vivir, y el resto del tiempo estar viajando. Y si me vengo aquí 3 meses a España y otros 2 meses en Hong Kong y luego la mayoría del tiempo en Alemania, ¿sabes? Entiendo. No, aparte también hay
Hay que entender que eso lleva una fiscalidad un poco extraña porque tendrás que... No. O sea, tú... Siempre y cuando la empresa no esté dentro de España, porque si no tendrías que pagar impuestos dentro de España, si no entiendo mal. Claro, eso es. Salvo que fuese autónomo, que Claro. en ese caso sí que... Pero si yo, si yo, por ejemplo, encuentro trabajo en Alemania, me mudo a Alemania, Sí. y allí es completamente sí, sí. teletrabajo, o sea, En yo esa situación, cotizo en Alemania, yo Sí, cotizo claro. todo lo que sea allí, Aunque estés trabajando desde Tailandia o de donde... efectivamente. Es como si ya aquí encontrases un trabajo Sí, y pudieses teletrabajar para una empresa de aquí. sí, absolutamente. Lo que pasa es que las condiciones laborales que puedes encontrar fuera, creo que son 1000 veces mejores. Coño, si se habla de la fuga de talento por algo, ¿sabes? O sea, entonces, uno de los motivos determinantes para que tú no tengas una proyección a futuro en este país, ¿cuál sería? La determinante. De todas las que has ido mencionando, si tuvieras o un rango de algo que lo que te dice, coño, voy a tomar la decisión de no trabajar aquí, no facturar aquí, huir de aquí, buscar un futuro, unas oportunidades en otro país que aquí no me lo da. ¿Por qué? O sea, Bien. ¿qué razones? A ver, yo creo que lo más importante sobre todo es lo que he dicho con respecto a los valores, Valores. a lo que piensa la gente. La verdad es que no me apetece vivir en un país en el que por querer ganar dinero se me vaya a tachar de fascista o de lo que sea. Sobre todo también supongo que por los impuestos que van asociados también Claro. a ese crecimiento. O sea, Claro, por supuesto. vamos, ¿qué opinas que España no es un país preparado para gente que quiera emprender? Para nada. Para nada. Supuestamente es una meritocracia. España. Supuestamente. Se entiende como tal. Bueno, en España a quien llega a altas esferas se le castiga y se le ve como un demonio, como alguien malo, como alguien a quien hay que parar los pies, cuando se debería estar aplaudiendo que esta gente esté haciendo lo que está haciendo. Bueno, más ¿Tú que qué, alguien... por ejemplo, ¿tú qué piensas? No, quiero decir, la situación actualmente de España, y creo que eso nos va a conllevar al fin y al cabo a relacionarlo con la situación política, porque no se puede hablar de una situación económica de un país sin mencionar ligeramente o algo la política. Opino igual que tú, quiero decir, España es un país que me tiene dividido, tiene el corazón literalmente dividido en cuanto a... Corazón partido. Como la canción, literal, o sea... En cuanto a comodidad, en cuanto a sociedad, en cuanto a gastronomía, en cuanto a bienestar, creo que no voy a encontrar ningún país igual que España, sinceramente. Más que nada también porque lo que llamo casa es donde tengo a mi familia. Y desprenderme de eso durante todo lo que quede de vida me parece... No. Pero a la vez, por mis motivaciones y mi ambición, sé que España no va a ser una de las mejores opciones para desarrollar todo este tipo de actividades. Como me gustaría tener una empresa, no sé de qué, me gustaría enfocarlo en la ingeniería, pero no sé si se desarrollará todo esto. Pero si tú tienes ciertos planes para desarrollar, creo que también entender el entorno y la situación donde lo quieres desarrollar es importante para que se dé o no ese plan. Sí, sí. Y creo que España, sin duda, sobre todo por lo que tú estás diciendo, los impuestos, es que es inhumano. Y la demagogia que hay al respecto, yo creo que la gente que nos está mirando ya estará relacionando lo típico de impuestos, pues nada, sacamos a Andorra, toda la demagogia de marketing y de publicidad y de los medios, de cómo tragiversan todos los actos de los demás para poner en los ojos de la gente enemigos y problemas que no son realmente importantes ni acuciantes, porque no sé, es hablar por hablar, no sé las situaciones exactas de el Rubius, que ha sido uno de las personas que más se le ha tachado y demás, pero sí sé que cambiarte fiscalmente a otro país y, como tú dices, fiscalizar todas tus transacciones en ese país no es ilegal. Ahora, Ni debería de serlo. no, ni debería de serlo, porque iría en contra de la libertad de cada persona. Si esa persona ha dicho, oye, mira, llevo 10 años que tengo un boom de la hostia, estoy ganando y cotizando y facturando una cantidad de dinero ingente, pero no sé cuánto me va a durar esto. Y en España se me va el 50% de lo que gano, de mi trabajo, de mi esfuerzo, porque recordemos que por mucho que odien algunas personas
de que, joder, están grabando un vídeo y están facturando 50.000, ¿vale? Pero se han tenido que poner delante de la cámara, es igual que nosotros. Habrá gente, vaya tontos tal, no sé cómo irá esto, pero en caso de que se llegue a facturar, nada, pues pones una cámara, vale, ponte tú. Sí, sí. Vente aquí después de clase o después de trabajar o tal y ven y te pones a grabar. Entonces luego ya me hablas. Pues lo veo más que legítimo que quieran, oye, no sé cuánto me va a durar, me gustaría tener un colchón a futuro. Efectivamente. Y si España me quita el 50% significa que cada año que yo esté en Andorra es el 50% que ahorro. Bueno, no tanto No, porque, sí. pero me has entendido, entendiendo, ¿no? Sí. Entonces lo veo completamente lógico y es una opción que si en un día me veo en una situación parecida, posiblemente tomaría. Que no digo para vivir toda mi vida, pero para pasar una temporada, yo qué sé yo, unos 5 años, 3, 4, 2, lo que sea, lo que necesite y considere como para hacer ese colchón económico. A mí me gustaría volver a una de las cosas que has dicho, que es toda esta gente que critica a estas personas que se van de España para, Sí. ya sea el motivo que sea, pero principalmente para pagar menos. Yo me pregunto, ¿por qué en vez de criticar a esta gente, por qué en vez de llamarlos insolidarios, por qué en vez de llamarlos egoístas, no te paras a hacer un análisis de decir por qué se va precisamente la gente que más dinero tiene? ¿Qué estamos haciendo mal para convencer a esta gente que se quede aquí, que se quede a tributar aquí, que se quede a trabajar aquí, que se quede a generar empleo aquí en España? Me parece súper narcisista pensar que el problema lo tienen los demás por irse y no tú por estar generando unas condiciones para que se vayan. Es una brutalidad. Sí. Yo las cosas que escuchaba cuando ocurrió toda esta polémica, yo de verdad que flipaba con lo que estaba escuchando y leyendo. Y no solo cuando salió, que actualmente lo que pasa es que no tiene tanto boom, pero actualmente Claro. se sigue mencionando muchas veces y se sigue. Es que parece que lo echan son enemigos del país. Hablan de ellos en los medios, en cualquier canal, el típico canal que puedas llegar a conocer como Telecinco, como La Sexta, como muchos canales nacionales, los ponen como el peligro, como España, si está mal, es precisamente por este tipo de personas. A ver, como dices tú, es que es una locura. O sea, me estás diciendo literalmente que 5 criacos, que son críos todos, que podrán tener 7 años más que nosotros, en nuestro caso tenemos 22, ponle 36 años como mucho, y habrán ¿cuánto? 10 españoles, 20 españoles. O sea, me estás diciendo que un grupo como mucho de 100 españoles que se han ido libremente, sin cometer ningún tipo de delito, son los que van a sustentar o van a hundir a España. Pero contestando a lo que tú me dices, y creo que me has hecho una pregunta además muy acertada, y creo que va también muy relacionado con el primer episodio: desarrollo personal. Cuando tú no tienes una persona bien desarrollada, con una cabeza que pueda llegar a pensar y pararse y decir, independientemente de lo que me venga por este canal, me venga por este periódico, me lo diga quien sea, tengo que ser yo el que haga un ejercicio mental. Recordemos que lo que está por encima de nosotros tiene el poder que nosotros le demos. Pero ¿qué es todo esto? O al menos la sensación que me da a mí es que al fin y al cabo son estrategias del Estado, de todas estas, de la esfera que nos rodea, para poner la atención donde no se debe de poner, para entretener a la población, porque recordemos que tenemos una tasa de paro muy alta, unas deudas con Europa impagables, una subida de los precios de absolutamente todo, y que ahora con el estallido de Palestina y demás no sé cómo llegará a afectar, porque No creo que tenga mucho que ver. es que es una zona donde el control del petróleo es muy alta. El barril No, de pero petróleo. España en concreto... No, porque las relaciones comerciales que tenemos son diferentes. A ver, es que a nosotros es el gas de Algeria. Francia y- algo también de energía nos da, pero aún así Ya. algo influirá, más, menos. A lo que quiero llegar a decir es que tratan, en este caso, de quitar la atención en el problema real y hacer movimiento de masas. Básicamente eso.
Además, o sea, a mí me gustaría rescatar una de las cosas que has comentado, que es la deuda pública española que tiene el Estado español, básicamente. Sí. La gente creo que no es consciente de la cantidad de dinero que debe España, ¿vale? Y eso, o sea, no sé si la gente sabe cómo se financian los gobiernos, pero los bancos centrales emiten deuda y generan la inflación, porque lo que hacen es que para pagar la deuda que tienen, crean dinero, crean billetes. Bueno, que no es exactamente justo lo de la máquina de crear billetes, pero bueno, Ni tampoco como una la casa metáfora, la casa de papel tampoco, pero bueno, sí. Efectivamente. Pero básicamente lo que hacen es que crean dinero para pagar inmediatamente las deudas que tienen los gobiernos, que eso después se traduce a que se cree inflación, ¿vale? Que eso lo llevan haciendo desde que existen los bancos centrales. Lo que pasa es que los bancos centrales establecieron un máximo de un 2% de inflación al año. Un 2% de inflación más o menos sí que, o sea, es completamente viable para todo el mundo. De hecho, la mayoría de trabajos, en el mío por ejemplo, todos los años te revisan el contrato y te suelen subir como mínimo un 2, un 3%. Sí, para hacer frente a Efectivamente. Entonces, eso es algo completamente viable de afrontar por parte de la gran mayoría de trabajos y de trabajadores y de empresas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tienes algo completamente extraordinario, como fue la pandemia, te encuentras en una situación en la que los bancos, o sea, en los bancos centrales y los gobiernos decidieron imprimir dinero a mansalva, superando muchísimo Eso los límites que deberían de haber hecho, que hay gente que opina que estuvo bien y la inflación de ahora está justificada, pero bueno, hemos estado en unos niveles de inflación de más del 10%. ¿Qué pasa? Que eso se traduce súper directamente a las familias. En el momento en el que tú ves que el litro de aceite te cuesta 2 euros más, que la cesta de la compra te cuesta, si antes te gastabas 50 pavos, ahora te gastas 70, Fácil. Y cosas de ese estilo, es que eso es algo súper directo y además es algo que aumentan todos los precios, pero no aumenta en consecuencia el salario de la gente. Entonces tenemos una cantidad, o sea, y es que además esto es solo uno de los problemas que tiene España. Por esto quiero decir que creo que hay muchas cosas que están afectando muchísimo a España y que la hacen para mí un destino inviable para quedarme, ¿sabes? No, y es que al final, sobre todo lo de la pandemia, estamos de acuerdo que se podrá opinar de que esta acción de crear al fin y al cabo una inflación aposta podrá ser mejor o peor. Te gustará más o te gustará menos. Pero creo que todos debemos entender que fue simplemente la consecuencia de arrastrar mucho antes de la pandemia muchas malas relaciones, muchas malas metodologías, muchas malas gestiones de un gobierno, que creo que ya podemos ir indagando un poquito más, que no deja de ser una oligarquía partitocrática en el que van por su bien de chupópteros y que estará bien o estará mal lo de la inflación, pero no ha habido otro remedio. Si queríamos subsistir, independientemente de las consecuencias de después, es decir, no desplomarnos como país, no había otra solución. Ha sido como el que hace los deberes el último segundo antes de enviarlo. ¿Te saldrán bien o no? Entregamos estado, claro. pero... De hecho es curioso porque hay varios países europeos que tenían las cuentas en orden, que tenían niveles de deuda completamente asequibles, manejables, que después de la pandemia no han sufrido como lo hemos sufrido nosotros. A ver, algo de inflación. Claro, por supuesto. Pero a llegar a ese mismo nivel, evidentemente no. Pero es que no hay que irse tan lejos. En la misma pandemia, es que todos los colapsos de recursos, de hospitales y demás, es porque realmente la pandemia tuvo un pico que aunque tuviéramos buenas instalaciones era imposible e inviable soportarlo, o realmente es que ya de por sí había una deficiencia de recursos, de instalaciones y demás, que con ese pico ya se vio más que desbordada. También hay que pararse y pensar todo ese tipo de cosas. Que muchas veces te dicen, no, es que la guerra de Ucrania, no, es que venimos también de una pandemia, y se intentan excusar y se intentan, lo que he dicho antes, poner la atención, pero no viras y cambias completamente la atención
pero no te enfocas en la actuación para solucionar el problema. Pero porque Sí. no hay incentivos, o sea, la casta política no tiene incentivos de decir la verdad, porque en el momento en el que dicen la verdad, pierden votos y no salen elegidos. De hecho, esto ocurre con el tema de las pensiones, volviendo al tema. Sí. Ahora mismo el sistema está completamente quebrado. De hecho, lo comento bastante en detalle en mi último vídeo. Ahora mismo hay un agujero tan grande y la seguridad social tiene un agujero tan enorme que todas las reformas de la seguridad social y de todo lo que hay alrededor de las pensiones se llevan haciendo desde el Pacto de Toledo y no se ha conseguido solucionar nada. Y el problema cada vez va a ser mayor. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que los políticos digan la verdad sobre eso, pierden votos. ¿Por qué? Problemas del directo. Problemas del directo, no pasa nada. Se nos apaga un momento esto. El tema. En el momento en el que un político dice que el sistema está quebrado y lo tenemos que reformar, ¿qué está diciendo? Le está dando la puerta de entrada a todo el resto de partidos a que no digan la verdad y digan: nosotros vamos a garantizar pensiones dignas, las vamos a revalorizar para que todos los años los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y más cosas que son inviables a largo plazo. Pero ¿qué pasa? Que todos los partidos que digan esas mentiras y hagan ese populismo y esa demagogia saldrán elegidos frente al partido que sea honesto y que diga la verdad sobre por qué hay que reformar el sistema. Y no solo por qué, sino poner las herramientas y las consecuencias, o sea, y los actos reales para que eso se desarrolle. No sé si, volviendo a sacar el tema que mencionaste al principio de todo lo que tiene que estar subvencionado por el Estado, ser funcionario y todo ese tipo de cosas, no sé si ha llegado a ver el extracto. Roma Gallardo lo llegó a comentar, pero como sé que últimamente no has visto muchas redes sociales y demás, te comento. Es un extracto en el que un pasajero va a montar a un ave y se da cuenta que uno de los que va a subir a ese mismo ave es un ministro. No me acuerdo ahora exactamente del nombre del ministro, pero creo recordar, y si me equivoco me corregirán, supongo en los comentarios, que es un ministro que al principio decía una cosa, ¿vale? Que creo que era relacionado con hablar en catalán en el Parlamento. Decían que era que no. Pero claro, como ahora tienen que estar pactando con ese partido que decía que había que hablar en catalán en el Parlamento, ahora sí le venía todo muy bien. Entonces, el pasajero este que te digo, prepara el móvil para grabar la escena y la pregunta la tenía muy clara. Le dijo que qué opinaba de Puigdemont, ¿vale? Sí, sí. O sea, y el ministro, este que te comento, no tuvo nada que hacer que llamar a la policía, simplemente con la pregunta que le hizo. El sujeto este que te estoy describiendo jamás preguntó de forma intimidante, ni se acercó mucho a él, siempre había una distancia, todo muy, pero que muy tranquilo, sosegado y con respeto, a lo que él simplemente se negaba y diciéndole a todo el personal de Renfe y demás: no, es que yo soy un ministro de España, a mí yo no voy a viajar con este sujeto, que lo bajasen, como si él ostentase el poder. Y es que al fin y al cabo es que estamos creando eso. España se ha creado, el gobierno de España está creado de tal manera para que no se pueda cambiar si ellos no quieren, que es que no tenemos herramientas ninguna. Mucha gente no conoce la realidad de la transición democrática, que evidentemente no voy a criticar la transición, o sea, estoy súper contento de vivir en la España democrática en la que vivimos. Evidentemente. Pero la Constitución se firmó después de pasar toda una noche en la que los principales representantes de cada partido, o sea, eran varias personas de cada partido, de los dos partidos de la Falange y del comunismo español, se sentaron y aprobaron la Constitución que tenemos ahora. Y lo hicieron en una cámara, o sea, en una habitación completamente apartado y completamente alejada de la ciudadanía española. Lo que pasa es que también, quiero decir, no es por... No se puede llegar a comparar las dos situaciones actuales. Entiendo lo que dices, pero también hay que entender el pretexto y el contexto donde se desarrolló. Se venía desde una dictadura de 40 años en el que prácticamente se había pasado penumbras. Quiero decir, tampoco puedo hablar como si lo hubiese experimentado, pero quiero decir...
fue lo menos malo que se podía hacer en ese momento. Podría estar de acuerdo. ¿Vale? Pero hoy en día, que tenemos una democracia, hablaremos ahora al respecto, bueno, porque claro, no vivimos en España democracia. no claro, sé. Claro. Y hay mucha gente que se ofenda al respecto. No hace falta que me creas. Míralo, constátalo, y entonces después cogemos y hablamos. Pero en España no existe una democracia como tal. Es una oligarquía de partidos subvencionados por el Estado. Además no hay división de poderes. No. O sea, el Parlamento y el Ejecutivo y el Legislativo es exactamente lo mismo, y el Judicial está completamente intervenido. Entonces, o sea, además... Supuestamente sí. está apartado. No. Pero si los propios PP y PSOE llevaban pactando cada legislatura para repartirse los jueces. Claro, evidentemente. Sí, en esto la verdad es que agradezco mucho el trabajo que ha tenido Rubén Gisbert para educar, aunque yo no esté de acuerdo en muchas cosas y suela preferir, por ejemplo, las visiones de Juan Ramón Rayo sobre ciertos temas y demás. Pero creo que Rubén Gisbert ha hecho un trabajazo en ese sentido educativo de las nuevas generaciones, que consumimos YouTube y ese tipo de cosas. Y es que, o sea, me da tanta rabia ver que mis políticos tienen ese calibre, tienen esa deficiencia moral, esa necesidad constante de conseguir poder, porque para mí el ejercicio de la política es la obtención pura y dura del máximo poder posible. Me parece completamente inmoral. Pero eso es lo que se ha convertido al final la política española, es lo que digo, es que... Y menos mal que ahora figuras como Rubén Gisbert o muchas más. Lo que pasa es que Rubén Gisbert creo que actualmente es el que más se escucha, más se oye, porque ha puesto en acción. Nos ha quedado simplemente todo el tema de la Junta Democrática y con todas las consecuencias que le ha acarreado. Pero es que la gente se tiene que sentar y pensar realmente qué herramientas, porque la gente se piensa que por ir a votar vivo en una democracia, puedo hacer, digamos, lo que yo quiera, pero ¿qué herramientas tienes tú para destituir a semejante panda de buitres? Pero es que desde el principio al fin, es que cualquiera de ellos me parece inmoral y no debería de estar ahí, por el simple hecho que todos se nutren de lo mismo, independientemente de lo que promuevan, independientemente de su ideología, porque yo en mi caso no tengo una ideología formada, si no tengo una ideología formada, menos todavía tengo fanatismo ideológico, pero a lo que quiero llegar a ir, y sintetizando ya, si todo está creado para que se nutran y el poder siga ascendiendo, ¿qué va a pasar? Es que no hay buenas perspectivas a este respecto. O sea, yo por eso, a mí es una de las cosas que me preocupa muchísimo. La cantidad de poder que tienen los políticos de hacer lo que quieran. No hay que ir muy lejos, el confinamiento. Claro. Es que además el propio Tribunal Supremo lo declaró inconstitucional. Es que es inconstitucional. Y además, no sé si lo sabes, esto por ejemplo me lo contó mi profesor de API el año pasado. En clase, que es súper interesante, los políticos utilizan una figura legislativa, que es el Real Decreto Ley, creo que es, es como una figura legislativa que les permiten aprobar leyes y tienen 30 días para votarla en el Congreso, cuando todas las leyes, y eso supuestamente es una figura legislativa que solo debería de poderse utilizar en casos de emergencia, que es para lo que se creó. Pues el gobierno de Rajoy la utilizó en contadas ocasiones, pero es que el gobierno de Sánchez creo que es la figura legislativa por antonomasia que ha utilizado para promover leyes. Entonces estamos en una situación en la que tanto los incentivos de los políticos como los incentivos a largo plazo para las personas que viven van completamente desalineadas. Y no hay perspectiva de que las cosas vayan a ir a mejor, sino lo contrario. O sea, yo ahora mismo veo el panorama, veo cómo han ido evolucionando el pensamiento, las ideas y la economía española, y no hay buenas perspectivas. No hay ni una buena perspectiva que pueda decir.
me preocupa mucho y es que no creo que, te soy sincero, no creo que haya futuro en España. Es que no te sabría qué decir en cuanto a si creo que pueda haber futuro o no en España. Es que es algo que lo veo tan negro o directamente no lo veo, que no lo sé, pero es que es al fin y al cabo lo que estábamos diciendo antes. Para darte cuenta de lo que hemos dicho, tienes que hacer un cierto estudio, tienes que hacer un cierto... Pero si todo tal cual está formado fomenta precisamente para que toda esa sociedad esté engañada, que no vea la realidad. Ya estoy diciendo los medios, lo otro, porque todo lo que sale en los medios no tenemos ni idea de lo que hay censurado, de lo que se dice. No hay que olvidar que son medios que están subvencionados por el Estado. Creo que no es un disparate pensar que cierta información se filtra según lo que supuestamente el gobierno quiere que sepas. Por lo que sea. Por lo que sea. ¿No? Sí. Pues esto es como... ¿Cómo decían los romanos? Con pan, vino y circo, ya está. A veces pienso que lo que realmente se merece España es que nos vayamos a la bancarrota, que nos declaremos en default y que nos obliguen desde Europa a establecer ciertas medidas de recuperación económica increíblemente drásticas, aunque eso supusiese unos 10, 15 años de transición económica en España. Pero es que además esto es otra de las... vamos a ver, creo que ya has comentado bastante claro tu opinión acerca de la democracia. Entonces, ¿tú te consideras democrático? Sin duda. Pero no de la versión democrática que tenemos en España. Porque... A ver, es que referirte a la situación democrática de España es como referirme a mi pelo rubio. No está. ¿Me entiendes? No existe. No existe. Ah, ¿no? ¿Y no te puedes considerar rubio? Yo hoy me siento mujer. Eso yo creo que daría negra. para. Yo creo que eso daría para otro podcast, porque creo que es otra claro. de las partes Claro. Que también me da mucha rabia de lo que se ha llegado a convertir España. Bueno, pero eso creo que es más un problema global antes que un problema español, ¿eh? Pero sí. Sí, pero volvemos a la misma. España somos todos. Ya. Desde arriba hasta abajo. Pero a lo que tú decías, me da igual cómo se desarrolla esa democracia, ¿vale? Pero creo que, aunque así, creo que una democracia es algo muy utópico. Quiero decir, llegar a disfrutar una democracia como utópicamente se piensa es muy difícil. No, claro. Llevarse a la práctica. Claro. La versión de democracia de Atenas es inviable. Eso solo existe. O sea, realmente, esto es algo que me gusta mucho, por ejemplo, creo que lo he escuchado de Juan Ramón Rayo, que realmente la única versión de democracia real que existe a día de hoy son las comunidades de vecinos. Sí. Porque tú puedes libremente adscribirte a una comunidad de vecinos mudándote a ese edificio o a esa comunidad. Tú tienes tu voto y todos los vecinos deciden libremente si irse de ahí, si entrar ahí, si participar de las cosas y aceptan que la decisión que salgas es la que se va a emplear, ¿no? Sí, sin duda. Es que cuando se aumenta el rango de personas, no a controlar, sino a gobernar, claro, a gestionar, a coordinar, eso es. Se aumentan los intereses, los gustos, las opiniones, todo. Sí. Entonces también hay que entender que quiere decir que hablamos aquí como si literalmente tuviéramos la poción para solucionar el país y evidentemente entendemos que aún así es muy complicado llevar a cabo el gobierno de un país. Simplemente lo que criticamos es la posición actual y la cara que se ha llegado a convertir, como tú dices, en un poder por poder. Es que en mi cabeza, si juntamos a todos los partidos, y esto podrá sonar fuerte, no hay diferencia en lo que yo veo. ¿Qué se entiende por al fin y al cabo, el fascismo y demás? Una figura autoritaria que gobierna con esa figura autoritaria y hace lo que le sale. Pero es que aquí es parecido, simplemente que no se encarga de una sola persona, es en un conjunto de partidos. Y la gente que me escuche dirá, vaya locura acaba de soltar por la boca. Es que no entiende que estamos en una democracia, pero es que no lo estamos. No. Es que realmente no tenemos herramientas.
No tenemos herramientas. Yo además voy a ir un paso más allá, y es que yo no me considero demócrata. Sí que es posible que sea la mejor forma de organizar un Estado moderno. Creo que es probablemente la mejor forma que hemos encontrado los seres humanos de organizar un país. Pero creo que hay que ser muy consciente también de la perversidad que supone una democracia real, incluso. Principalmente, ¿en qué sentido? para mí, el mayor problema que tiene una democracia es la tiranía de la mayoría, ¿vale? Bueno, hay una serie de ideas acerca de la democracia que creo que son bastante dañinas, que la mayoría de estas ideas las cogí del libro El mito del votante racional, que es un librazo, creo que te gustaría mucho, creo que desmitifica o trae a colación muchas ideas que no hemos pensado nunca acerca de la democracia ni nos han contado nunca, pero que si las piensas y las analizas tienen muchísimo sentido. Y una de ellas es la tiranía de la mayoría. Una de las perversidades más grandes de la democracia es esta, es que porque algo salga en mayoría no significa que sea lo mejor. Significa que es lo mejor para esa mayoría, y probablemente ni siquiera sea lo mejor para esa mayoría. No. Porque estamos... la mayoría puede tomar... De hecho, ¿qué pasó en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasó? Los propios alemanes, la mayoría de alemanes que no eran judíos, decidieron votar a Hitler en contra de la minoría judía. Y eso se tomó bajo una democracia. Entonces, esto para mí es uno de los mayores críticas que se le puede hacer a... Sí, por eso he mencionado anteriormente precisamente eso, que hablar de una democracia puramente dicha es hablar de algo que no se puede llevar a la práctica de manera perfecta. Una cosa es lo que aparezca en un libro y otra cosa es la realidad. Cuando estamos hablando de... porque España no es que sea un país grande, pero tampoco es pequeño. Yo estoy hablando y criticando la situación actual en la que directamente no tenemos prácticamente herramientas. Parece que te pintan un poco la cara pareciendo que tienes herramientas, pero no las tienes. Es por eso que una medida de cambio, en este caso, es como consideración, que también la has practicado, es la abstención. Porque ni tanto tú ni como yo hemos votado... No. En estas últimas elecciones. Yo creo que en las próximas que va a haber, si es que no sale Sánchez, tampoco votaremos. Y me hace mucha gracia, ahora que he sacado el tema, ciertos tipos de personas que, muy españolitos y españolitas ellos, critican nuestra actuación. Es muy fuerte. Pero no sé si saben que dentro de la legislación es una de las opciones completamente ilegales que se puede llegar a hacer dentro del país. Vamos a ver, a ver por qué no voy a poder decidir no votar. Ya, pero es que parece que simplemente por el hecho de no haber votado no tienes derecho a opinar o a vivir en un país que aún así estás pagando igual que ese sujeto. Efectivamente. A mí una de las cosas que más rabia me da cuando voy a las comidas familiares con mi tanto familia, principalmente con mi familia por parte de mi padre, pero con mi familia por parte de mi madre también a veces, pero no suele ser tanto. Pero el fanatismo con el que la gente defiende votar. Se creen que cuando vayan a votar van a solucionar todos sus problemas. Se creen que es la panacea. Tu voto no vale para nada. No vale para nada. Tú no vas a cambiar nada. A ver, vale para cambiar o no la persona que vaya a hacer lo que le dé la putísima gana. No. Ni siquiera. O sea, tú piensas las probabilidades que tiene que tu voto afecte al cambio. En plan, ridículas. No, pero ¿vale? me quiero referir a si tú justamente has votado al partido ganador, ¿vale? Pero sí, sin duda estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Es lo que te digo, que falta mucho criterio en España, en muchos sentidos. Muchos. Además, otro de los motivos por los que creo que yo no me quiero quedar aquí es porque creo que tengo una forma de vivir, una forma de pensar en la vida más próxima a países anglófonos que a España. Creo que mi forma de ver el futuro, mi forma de querer prepararme para el futuro, mi forma de experimentar el trabajo y querer sacarme mis propios medios es mucho más próxima, ya sea a Estados Unidos o a Inglaterra o a Alemania,
que aquí. Creo que aquí tenemos una mentalidad mucho más pasiva, mucho más de disfrute, de hedonismo, que puede estar perfectamente bien y probablemente mucha gente aquí en España sea mucho más feliz que yo fuera, a lo mejor. Sí, no te digo que no. Pero a mí de momento es algo que no me gusta. Sí. Es que precisamente lo que has mencionado de una sociedad pasiva es que España es prácticamente eso. Se ha convertido en algo pasivo. ¿Por qué? Porque hemos fomentado eso. Hay muchas situaciones. Te voy a poner un caso. Un tipo de familia que tiene una subvención del Estado. Rondará sobre entre 400 y 600 euros, depende de la situación y el contexto. Sí. Un autónomo, ¿vale? Un autónomo que facture menos de X, que es muy probable, que no me acuerdo ahora mismo Sí. creo que era 40.000 al año, por todos los impuestos y demás, posiblemente le queden menos de 1.000 euros ese mes. Los constituyentes de esa familia no trabajan ninguno. Proporcionalmente en España, ¿qué sale más beneficio? La familia, evidentemente. Vale, si lo traducimos ahora mismo en todos los puestos de funcionarios y demás, que independientemente de lo que hagan, ya la tienen que cagar y hacerlo muy mal, tienen un puesto fijo. Eso es una barbaridad. Yo creo que todo el mundo que me esté viendo se verá muy representado en la típica transacción de papeleo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dices tú el día de antes? Bueno, voy a levantarme una hora decente para no... Vale, pues te vas tempranito, te vas no sé qué, no sé cuánto, y te toca el típico secretario o secretaria que te manda a otro lado. No, es que en este lado no es, vuelve a qué tal. Y dice, coño, cuando ya se han dado cuenta que el otro enganito no te lo va a hacer, pues venga, te lo hago yo. Parece que lo estás diciendo con rencor porque te haya pasado, por lo que sea, ¿no? Es que el problema es que no me haya pasado una vez. Es que el problema es que lo raro es encontrar la situación en la que vayas y te solucionen bien el problema. Efectivamente. Ese es el problema. Que si se traduce, lo he puesto en este ejemplo porque creo que es el que más identificado se pueda encontrar la gente. Pero si lo traduces en cualquier sentido, tanto educación, tanto en lo que quieras, administración, lo que sea, llega un momento que pues entiendo que muchos españoles estén muy cansados. Sobre todo, otro tema que me cansa mucho es la situación actual de los juzgados, ¿vale? Todos los procesos judiciales. Hay mucha gente fuera de sus casas o con imposibilidad de entrar a sus casas precisamente porque hay un colapso completo de todos los juzgados, procedimientos y demás. Creo que no estaría mal hacer una revisión y al fin y al cabo hay que entender que es una profesión y una profesión debe estar pagado si se hace o no esa profesión. De hecho, justo comentando el tema de los juzgados y demás, justo me ha venido a la cabeza la ley Ocupa. Es que no puedo... Y además, y luego la ley de igualdad, ¿no? La ley de violencia de género. Es que no quiero vivir en un país que vanagloria y ensalza la ocupación y que considera al hombre como inferior. No puede ser que vivamos en un país que cree que el hombre, por ser hombre, por cometer un delito que podría cometer una mujer, por cometer el mismo delito, se le vaya a meter al calabozo, mientras que a la mujer no. No puede ser que vivamos en un país en el que una gran parte de este país piense que lo ocupa, ay bendito lo ocupa, ay pobrecico que no tiene cómo comer ni cómo pagarse una puta casa, cuando la realidad es que hay grupos enteros de personas, de inmigrantes, de pobres, de personas que pueden estar en situación de tal, pero que se meten a esos sitios para drogarse. Y esto es algo que puede perfectamente comentar, mucho mejor que yo, los propios de Desocupa, por ejemplo, que tienen una ingente cantidad de historias a este respecto. Es que no puede ser que nosotros, que queramos, por ejemplo, comprarnos un piso en el futuro, y si es que queremos, yo por ejemplo, a mí me gustaría tener varios pisos y tener varios en alquiler. ¿Cómo puede ser que lo quiera hacer eso en un país en el que tenga tan pocos incentivos y esté tan poco protegido? Es que a una persona que tenga más de 5 pisos se le considera un gran tenedor de viviendas, por lo que ya es rico, millonario, es un explotador. ¿Cómo puede ser que tengas 5 casas cuando la realidad es que la gente que tiene estas casas las pone en alquiler
y aumenta la oferta y bajan los precios de las casas. A mí es que este tipo de cosas, te juro, parezco muy alterado y lo estoy, porque me tocan los huevos, porque a mí me gustaría quedarme a vivir en este país, porque creo que España tiene una gran cantidad de cosas que merecen la pena a considerar, y muchas, tú mismo lo has dicho antes, muchas personas se deciden quedar aquí por todas estas cosas. Y es que creo que podríamos ser una potencia europea increíblemente enorme, y tenemos una cantidad de potencial increíble. Mínimo para ser autosuficientes e independientes. Pero es que todo lo que han narrado viene en sintonía con lo que ya hemos mencionado. Al fin y al cabo, ¿por qué viene todo el problema de la ley de igualdad y demás? Porque nos entendemos como hombres y mujeres y no como personas. Hay personas que cometen delitos, punto. Porque no sé si estás al tanto de la fiscalidad en cuanto a lo que se entiende siempre y se dice en los noticieros y demás de violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos que el móvil de ese delito ha sido porque esa persona odia a un género en determinado, si es un hombre a una mujer, un género, independientemente del que sea. Pero si no se puede demostrar que ese móvil sea así, no se puede catalogar ese delito como un delito de... Es como si yo te meto una hostia y no sé... Es que porque eres de derechas, por ejemplo, te he pegado. Vale, pues es un delito de odio. O porque eres, yo qué sé, negro, magrebí, chino, lo que sea. Además, la mayoría de Murcia. La mayoría de violencias de estas suelen ser más que en el tema de la pareja, por ejemplo, por celos. O por tema de dinero, o por tema de los hijos. No es por el hecho de que yo como hombre te considero inferior y te pego por ello. Prácticamente, o sea, sí que evidentemente hay machismo en España, no voy a negar, no soy gilipollas, no claro. soy gilipollas. Pero se le pone un énfasis a ese tipo de cosas que no está bien. Con respecto a lo que has dicho tú de lo de... Es que no estoy justificando los delitos. Claro que no. Estoy diciendo que el problema es que cuando alguien, no sé si conocerás, no me acuerdo del nombre exacto del jugador, que vendría muy bien para narrarlo mejor, en una entrevista se le ocurrió mencionar que él creía que cualquier persona tenía el derecho a la presunción de inocencia. Sí. Bueno... Y posiblemente este podcast se haga muy famoso por clips en los que hagan demagogia pura y dura. Si los haces tú, los clips. ¿Vale? Pero a lo que quiero decir... A este tío, a este jugador, en la tele, se le tachó... Bueno, yo creo que ya no nos podemos hacer una idea de lo que Roma Gallardo en la tele sale. Sí. ¿Vale? Yo creo que todo el mundo tiene esa visión delante... Todo lo que esté en contra del mensaje que se debe de respetar en España, todo lo que se salga de esos límites va a ser tachado, castigado, demagogia, odio, y eso es así. Además me hace gracia, por ejemplo, toda esta gente que sale a reivindicar en el Día del Orgullo Gay, bueno, el Día del Orgullo, el Día el Día por la Violencia Machista y demás. Y luego ves a todas las empresas del mundo con las banderitas y con los iconitos y demás. Esta gente no se da cuenta de que son lo mainstream. Esta gente tiene el dominio cultural de lo que se debe de pensar. No es una minoría oprimida que nadie piensa y que todo el mundo critica. No, para nada. Pero si le pones a la gente que es necesario que ciertas minorías... Me da igual mencionar el que ciertas minorías necesitan una protección y una inserción en la sociedad, de lo que sea. Al final crearás en el contexto social que realmente... Si tú dices que en España existe el machismo, aunque bajo la Constitución no sea así, es... Justamente hoy en un podcast salía una persona africana, ¿vale? No me acuerdo ahora mismo de qué parte, pero nació en España, si no me equivoco, que decía, cuando la gente dice que en España sigue habiendo racismo, me enfado. Además que justamente el podcast era entre él y un blanco, ¿vale? Y él decía, tú como blanco, decía palabras textuales, no podrías estar en la misma sala que yo, igual que yo como negro.
si existiese realmente racismo, nosotros dos no podríamos estar en la misma sala hablando. Eso es racismo. No, evidentemente siempre está el paleto, siempre está el gilipollas, siempre está algo puntual, ¿vale? Que no respete los ideales que se deberían de tener. Diferenciaciones raciales, diferenciaciones de género, todo ese tipo de cosas van a existir, pero lo que tienen que entender la gente es que eso va a existir siempre, porque gilipollas van a existir siempre. En un pueblo siempre está el tonto, hay uno del pueblo, por eso se llama el tonto del pueblo. Pero cuando hablamos de un país, se juntan muchos pueblos. Sí, muchos tontos. Ahora, que eso lo utilicemos como pretexto para crear situaciones como, por ejemplo, darle asilo a los ocupas. Te digo yo que la misma gente que dice, este que tiene 2 casas, pues le da igual que uno se cuele en su casa. Te digo yo que si esa misma persona que dice eso tuviese 2 casas y le meten una de las suyas, o una, y va a la cárcel por cortarle el agua de su propia casa a esa persona que manda huevos, te digo yo que es el primero o la primera en coger la escopeta y veremos qué pasa y meterse puertas para adentro. Sí. Yo por eso no soy optimista. Pero bueno, si quieres, antes de terminar el podcast de hoy, me gustaría preguntarte qué opciones fuera de España te has planteado o te quieres plantear o crees que serían las mejores opciones para una persona como tú y para una persona como yo de irse, de nuestra edad. Pues, a ver, yo creo que va a sonar muy mainstream, pero... Países nórdicos. Países nórdicos. Es que... Aunque también te digo que creo que sería como algo temporal. Sigo pensando que al final mi casa está aquí. No. Me gustaría vivir más aquí. Mi concepto de vida creo que va a ser vivir aquí y tener temporadas en diferentes sitios. Ya sea para hacer una cantidad de dinero que volver a traer a mi país o simplemente viajar. Pero sin duda cualquier tipo de país nórdico en el que esté una temporada, haga una suma de dinero considerable y me venga aquí para poder estar en... Es que da mucha rabia que tengamos que llegar a pensar eso. O sea, me voy a otro país a malvivir para hacer un tiempo, el dinero suficiente para poder aquí tener una comodidad en tu propio país. Es una pena. En mi caso me gustaría mucho ser o llegar a desarrollarme como nómada digital. Creo que es una opción muy interesante para mí, ya que a mí me va a permitir vivir donde quiera y tributar donde quiera, más o menos, hasta cierto punto. Y voy a poder decidir pasar aquí varios meses al año sin problemas, y aún así con sueldos importantes y demás. Y creo que la verdad es que tengo la suerte de poder decir que puedo hacer eso, porque no todo el mundo tiene la suerte. Sobre todo en tu entorno de la informática, en tu sector, es que hoy en día prácticamente solo existe el teletrabajo. De hecho, en mi propia empresa en la que estoy me permite, o sea, yo puedo pedir el teletrabajo y muy probablemente lo haga antes de irme a Madrid, que quiero hacer un máster. Y yo me he dado cuenta, incluso solo estando aquí ya, el hecho de no tener que ir hasta la oficina y volver, y los horarios, y esto que estoy viviendo en casa con mis padres, pero ya lo noto, cuanto ni más si viviese solo y demás. Pero bueno. Yo creo que como finalización de este podcast simplemente queremos llegar a concienciar un poquito que evidentemente la situación de este país, con suerte, no es la situación de otros países que todavía pueden llegar a estar peor, pero que por nuestra situación y demás creo que podríamos llegar a estar en un punto mucho más favorable del que estamos, y creo que es primordial para tener un margen de mejora que todos los ciudadanos abran un poquito la cabeza y tengan un poco de pensamiento crítico. Con eso yo creo que nos bastaría. Creo que no hace falta añadir nada más. Muchas gracias, Miguel, por estar un día más aquí conmigo. A ti, hombre. Me ha gustado mucho la conversación. Incluso más que el piloto, sí, ¿verdad? Sí. Creo que en este caso hemos decidido hacerlo un poquito más espontáneo, un poquito más improvisado. Sí, porque para el primer episodio piloto, ya sea por la poca experiencia o por conforme se nos ocurrió, pensamos en prepararnos ciertas preguntas y no sé, después del segundo episodio creo que nos podréis guiar un poquito de si os gusta más este formato, un poquito más de tú a tú,
o algo más parecido a una entrevista salida de cualquier tipo de programa de televisión. Eso Además, en este podcast he iluminado un poco mejor a Miguel. No sé si se notará, pero yo creo que sí se puede llegar a notar un Esperemos poco. que se note. Pues nada, muchas gracias a todos los que hayáis escuchado y visto el podcast. Y hasta el próximo capítulo. Eso es. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.